En primer lugar, queríamos agradecer a las 3 instituciones que han organizado estas jornadas: la Fundación de Cultura Islámica, evidentemente, el Museo Sefardí y la Escuela de Traductores de Toledo. Muchísimas gracias por invitarnos a presentar parte de nuestra investigación. Hemos dividido la presentación en 2 partes. Yo voy a hablar, en primer lugar, voy a hablar de semillas y voy a hablar del mundo andalusí. Y luego Marta hará la segunda parte dedicada a la parte de arqueología y más centrada en el mundo judío. Entonces, para empezar, simplemente, a ver que me aclare con esto, sí. Bueno, yo voy a hablar, como ya ha anticipado Sergio, voy a hablar de restos vegetales, fundamentalmente de semillas y de frutos, aunque dentro de la arqueobotánica se recuperan también arqueológicamente pues muchos otros restos, como pueden ser el polen, los fitolitos, etc. Pero por ejemplo, los carbones. Yo me voy a centrar en las semillas y en los frutos, que es la parte de la arqueobotánica que más información da sobre la dieta, sobre todo sobre los aspectos culturales y sociales. Y para aquellos que no conocen esta disciplina, pues he traído algunas imágenes para que os hagáis una idea de lo que realmente se preserva arqueológicamente. Aquí tenéis, bueno, evidentemente se conserva todo tipo de semillas, no solamente de plantas cultivadas que nos dan información directa sobre la alimentación, sino también muchísimas plantas silvestres que numéricamente son infinitamente más abundantes que las plantas cultivadas. Y aquí tenéis un poco una representación pues, de algunos cultivos, la cebada, entre las leguminosas en las habas, o por ejemplo entre los frutales las uvas o los higos. Y luego plantas silvestres que incluyen aquellas que tienen un uso económico, que se consumen, como por ejemplo avellanas, bellotas, etc. O plantas hortícolas, por ejemplo, también. O también un montón de plantas silvestres que nos dan información de otro tipo y que complementan, por ejemplo, los estudios sobre agricultura. Una cosa muy importante es que se comprenda cómo se conservan estos restos vegetales, porque evidentemente se trata de materia orgánica que con el paso del tiempo se descompone y desaparece. Entonces, las formas de conservación que tienen estas semillas durante miles de años, porque pensad que no solamente trabajamos en el mundo medieval, nosotros empezamos a trabajar ya desde la llegada de la agricultura en el Neolítico, hace 7000 años, hasta prácticamente la edad contemporánea. Bueno, pues las formas de conservación fundamentalmente son 4, muy rápidamente. Las plantas, el 95%, si no el 97%, de lo que se conserva en ámbitos mediterráneos se conservan quemadas, se conservan carbonizadas. Esto ocurre pues, durante incendios en el yacimiento, durante accidentes a la hora de preparar los alimentos y durante contacto con el fuego en diferentes operaciones en las que las semillas han tenido que tener algún papel. Es la forma, como decía, más abundante, pero también existen otras formas de conservación, por ejemplo la mineralización. La mineralización ocurre cuando la semilla absorbe los minerales del contexto en el que se ha depositado y se forma una réplica mineralizada de esa semilla. Y esto es muy común en unos contextos que arqueobotánicamente son una maravilla, que son las letrinas y los pozos negros. En esos contextos se produce esta mineralización y se conserva una infinidad de todo aquello que pasó por el tubo digestivo, y que para los arqueobotánicos es algo absolutamente maravilloso. Luego existe otro tipo de conservación, que es la que se produce en los contextos húmedos. Imaginaos una zona de un puerto o una zona de un lago en el que las semillas han quedado depositadas en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, debajo del lodo. En estos contextos no hay ningún tipo de actividad microbiana, no hay insectos, no hay nada, y por lo tanto las semillas se conservan intactas. De hecho, esas imágenes que veis ahí, que es una... No he puesto no he dicho lo que era. Lo que veis la mineralización son unas pepitas de uva. Yo creo que es igual, sí que las reconocéis. Donde pone contextos húmedos es una nuez y un hueso de melocotón, que conservan hasta el color original. Esa es la ventaja del material conservado en agua. Que en nuestros contextos mediterráneos son menos abundantes, eso se da mucho en el centro de Europa, pero sí que existen también en la península ibérica. No sé si os sonará el yacimiento de la Draga en Cataluña, que es un yacimiento neolítico bajo el agua, o el puerto romano de Irún, por ejemplo. Hemos estudiado cosas también en Asturias, en el yacimiento de Tabacalera, donde todo estaba bajo masas de barro y en agua. Por lo tanto, una conservación absolutamente maravillosa. Y en los últimos años, en los últimos 2 años, incluyó también la conservación por desecación, que uno cuando habla de desecación, pues automáticamente te viene a la cabeza Egipto, ¿no? Esa conservación maravillosa de todo tipo de material vegetal. Pues desde hace 2 años, en el marco de este proyecto que ha mencionado Sergio,
pues tenemos también una serie de contextos maravillosos, de los que voy a hablar más adelante, que son unas cuevas granero vinculadas al mundo islámico, que se utilizaban como almacén de los productos agrícolas, en los que se conserva el material desecado exactamente igual que ocurre en Egipto. Y lo que veis ahí es un racimo de uvas. Podéis ver la baya entera, las pepitas de uva, los pedicelos y parte del racimo. No sé si se ve bien. Bueno, pues enseguida hablaré de estas cuevas granero. Bien, la información que tenemos en el mundo andalusí sobre arqueobotánica, ha mencionado Sergio la poca importancia que se le ha dado a la arqueobiología en contextos medievales. Esto es muy diferente a lo que ocurre en épocas anteriores. En la prehistoria no tenemos textos, por lo tanto tenemos que recurrir a la arqueobiología, que es la única forma de que nos proporcione información sobre cómo era la agricultura, cómo era la ganadería. Para épocas posteriores, en el momento en que hay textos, los arqueólogos hasta hace muy poquito simplemente han obviado la arqueobiología. Pero en los últimos 2 años hemos empezado este proyecto y empezamos a conocer con más detalle cómo era esta alimentación andalusí, para la que evidentemente contamos con una cantidad importantísima de textos escritos. Pero es cierto que los textos muchas veces no reflejan lo que realmente comía la gente. Entonces el proyecto precisamente se centra en estudiar cuál era la alimentación vegetal de las personas, de la gente común, a través de la arqueobiología, pero también a través de los textos y de una serie de técnicas como la genética, los isótopos, etcétera, que no voy a entrar en detalle. Para que os hagáis una idea, este es un mapa de los yacimientos que existen de época andalusí en los que estamos trabajando. Deciros que de esta masa que podéis ver fundamentalmente en Andalucía, en la costa levantina y algo en el centro peninsular y un poquito en la zona de Navarra y de La Rioja, básicamente hasta hace 2 años solamente podemos decir que había como 25 yacimientos en los que se hubieran hecho estudios arqueobotánicos. A partir de este proyecto tenemos muchísimos más. Es cierto que todavía el trabajo está en marcha, nos quedan 2 años y medio de proyecto, pero empezamos a tener un conocimiento un poco más detallado de realmente lo que comían estas poblaciones andalusíes. Y lo que os voy a contar ahora es qué especies nos están apareciendo en estos contextos arqueológicos. Quizá evidentemente lo más abundante va a ser aquello que es las bases de la alimentación, es decir, los cereales y las leguminosas. Y entre los cereales pues tenemos la presencia masiva de 2 especies. Los trigos desnudos, que son el trigo duro y el trigo harinero, que son las mismas especies que consumimos hoy en día, y ahí tenéis una imagen de un cereal carbonizado, de un grano de trigo, y la cebada vestida, que aunque es cierto... Sí, gracias. Que aunque es cierto que la cebada se ha relacionado muchas veces con la alimentación animal, hay mucha información, y la arqueobotánica lo demuestra, que formaba también parte de la alimentación humana. Las fuentes nos hablan de su consumo en forma de pan, sea fermentado, sea ácimo, en forma de gachas, de sopas, de pastas, de dulces, y la mayor parte de las especies que se mencionan son precisamente estas 2. Pero eso no quiere decir que no haya otras especies que hemos encontrado arqueobotánicamente, que son los trigos vestidos, que son unas especies mucho más antiguas genéticamente que los trigos desnudos, y que son fundamentalmente la escaña menor y la escanda. Quizá el más conocido para todos sea la escanda, el famoso pan de escanda que hoy en día se vende en las panaderías, el pan de espelta. Son esas 3 especies que son trigos vestidos porque tienen una característica, que es que cuando se trillan en la era, el grano no se desprende de la cascarilla, y esto implica que hay que hacer una operación de descascarillado, que es mucho más costosa. Por eso, a lo largo de la historia, estas especies han ido quedando relegadas a un segundo lugar y prácticamente hoy se cultivan en zonas muy marginales. Y otra de las especies que aparece muy poco representada en los textos, igual que estos trigos vestidos, es el centeno. Pero curiosamente, el centeno lo estamos encontrando en muchos yacimientos islámicos. Al igual que los anteriores, pues, aunque a pesar de que las fuentes nos dicen que son cereales de inferior calidad, siguen consumiéndose en forma de pan, de sopas, de gachas, etc. Luego tenemos también presente en los yacimientos arqueológicos otros cereales, los llamados cereales de primavera o cereales menores, que son los mijos. Hay 2 especies básicas, que son el mijo común y después está también el panizo,
que son especies que sí que aparecen citadas en las fuentes. De hecho, me parece, no sé si es Abenzoar, que habla de que el pan de mijo es el tercero en calidad después del de trigo y después del de cebada. Es decir, tiene un papel relativamente importante también en ese mundo. Es cierto que arqueológicamente nos aparece sobre todo en yacimientos de más al norte, no aparece tanto en la zona andaluza, sino más bien en el centro de la península, ya en el norte. Luego hablaremos de otros cereales que han aparecido, pero lo quiero dejar para las cuevas granero. La información arqueobotánica que tenemos sobre las leguminosas pues también es bastante amplia. Aquí tenéis una lista de las especies que más se consumen. Aquí tenéis por las habas, los guisantes, las lentejas, las almorzas que todos conocéis, los garbanzos. El garbanzo tengo que decir que es una especie un poco misteriosa porque arqueológicamente aparece poquísimas veces. No sabemos por qué, pero aparece en muy pocas ocasiones. Lo tenemos documentado, pero no es de las más abundantes. Y luego tenemos dos especies forrajeras, las bezas y los hieros, pero que también sabemos que en épocas de carestía se han utilizado mezclada su harina con la de los cereales para elaborar también panes, etc. Y luego en el ámbito de los frutos, pues la variedad es enorme. Ya tenemos una gran variedad en época romana, pues siguen más o menos las mismas especies que se cultivaban en época romana. Aquí tenéis una lista un poco de todas ellas. Y junto a ellas también nos aparecen varias especies hortícolas. Verduras, raíces, plantas aromáticas, plantas medicinales. No son muchísimas porque esta categoría de plantas, las hortícolas, generalmente aparece asociada a estas letrinas y a estos contextos de pozos negros porque su conservación es muy delicada y es en estos contextos de letrinas donde aparecen. Y desgraciadamente tenemos muy poquitos contextos estudiados, aunque es cierto que en el proyecto tenemos varias letrinas esperándonos y esperamos poder aumentar la lista de especies porque sabemos por las fuentes que las plantas hortícolas fueron numerosísimas y por lo tanto deben aparecer arqueológicamente en algún momento. Y aquí paso a hablaros de estos contextos tan interesantes que son las cuevas granero, también llamadas cuevas ventana o cuevas acantilado, que es un fenómeno realmente singular en la península ibérica. Tiene una distribución básicamente en la mitad oriental, ahí veis las zonas, la zona de Almería, la zona de Granada, la zona de Valencia, incluso Madrid, en la zona de Tielmes tenemos, la Rioja, Navarra y algo en la zona de Aragón. Y son un fenómeno realmente interesante porque aparte del norte de África no aparecen en ningún otro lugar de Europa. Como decía, los paralelos están en el norte de África y son esas imágenes que veis ahí. Son una serie, en el caso de la península son cuevas, como veremos ahora, pero digamos el antecedente son estas, sí, yo creo que se percibe, ¿no? en esa imagen. Son estas, utilizando repisas naturales a muchísimos metros de altura, en este caso estamos hablando al igual de 150 metros de altura, en la península puede ser 30-40 metros de altura. Se sitúan estas construcciones, en el caso de Marruecos, que servían como graneros, y que estaban vinculadas a tribus de la zona sobre todo del Atlas marroquí. En ellas se almacenaban no solamente las cosechas, estos grupos son nómadas y por lo tanto dejan allí almacenadas las cosechas, así como productos, la mantequilla o objetos de valor, etc. Y están custodiadas por un guardián que pasa todo el invierno en esta repisa, ¿no? Controlando que no entre nadie y robe los recursos de la tribu. Ahora veremos las españolas. Una de las características de las cuevas españolas, pero también de estas, es que se conserva el material desecado como en Egipto. ¿Y esto qué permite? Bueno, pues lo hemos datado, la mayor parte de las dataciones que tenemos son entre el siglo XI y el siglo XIII, y lo más interesante es que estas semillas todavía contienen el ADN antiguo. Estamos colaborando con un grupo de genetistas que se dedican precisamente a estos temas en Inglaterra y que están ya trabajando con los materiales que hemos recuperado en estas cuevas granero. Para que veáis qué son estas cuevas granero, pues aquí tenéis algunas de ellas. Tenemos en la provincia os decía, en Madrid, que está aquí arriba. Eso es Bocairent, en Valencia. Esto es Nájera y esto es una de las zonas de Granada. Como veis, siempre cuevas excavadas artificialmente, situadas a una altura considerable. Las últimas hemos excavado en Nájera hace escasamente un mes, hemos entrado con una grúa de 25 metros. Es decir, son cuevas de dificilísimo acceso. Eso que ha permitido pues, que parte de ellas estén prácticamente intactas desde el momento que se abandonaron.
El interior pues está todo excavado con pico, pues tienen algunas columnas en medio, algunas de ellas tienen silos, algunas de ellas las bocas se han caído, las entradas se les han puesto muros de adobe que también contienen restos vegetales que ya hemos datado, y es alucinante porque vemos los adobes con todas las pajas saliendo amarillas, o sea, como si fuera de antes de ayer, y las hemos datado y estamos hablando de materiales de los siglos XI y XII. ¿Qué nos salen en estas cuevas? Pues para empezar, pues materiales tan maravillosos como estos, que ya habéis visto lo de la uva, pero bueno, los granos de cereal envueltos en sus glumas, nos sale panizo, centeno, de todo. ¿Por qué son interesantes? Porque nos está dando información sobre la llegada de nuevas especies a la península ibérica. Por ejemplo, tenemos el primer dato de arroz. Evidentemente el arroz aparece en los textos desde, me parece que es el siglo X, pero no teníamos ningún dato arqueobotánico. Bueno, pues ya tenemos el único grano de arroz que tenemos para toda la península ibérica, que es la imagen que tenéis de fondo negro, que aparece con su cascarilla, y bueno, la emoción de cuando lo descubrimos fue absolutamente maravillosa. ¿Qué otras cosas están saliendo y qué nos está permitiendo explorar estas cuevas? Pues por ejemplo la presencia de especies que estaban totalmente desconocidas en el repertorio de cultivos de la península ibérica. Por ejemplo, el mijo perlado, en latín Penicetum ulancum, un mijo de origen subsahariano. Sabemos que este mijo se domesticó en torno al tercer-cuarto milenio antes de Cristo en la zona de Mali. De allí se extiende hacia el este y llega hasta la India, donde hoy en día es uno de los cereales básicos en la alimentación de la población india. Y de allí vuelve hacia Occidente, se va siguiendo el camino por el norte de África y aparece por primera vez en España, y es el único lugar en el que ha aparecido en toda Europa. Pensábamos que podría aparecer también en Sicilia, pero de momento no hay ningún dato sobre ello. Y las fechas que tenemos, porque lo hemos documentado ya en las cuevas, pero también en varios yacimientos de la costa andaluza, y las fechas que tenemos de estos materiales que hemos datado específicamente las semillas son todas del entorno del siglo XII y XIII. Esto lo vincula a la llegada de los almorávides probablemente, que vienen precisamente de esa zona de Mali donde se domesticó por primera vez en el tercer-cuarto milenio antes de Cristo. Sobre esto hemos hecho un trabajo que a mí me ha parecido de las cosas más fascinantes que he hecho en los últimos años. Hemos intentado, es decir, si este cereal se cultivó en la península ibérica en esos siglos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo aparecen los textos, por ejemplo, en los textos castellanos de cuando se conquista los territorios árabes, territorios islámicos, ¿cómo se llama? Entonces, en los textos castellanos describen qué es lo que se cultivaba, había mijo, panizo, trigo, etcétera, y de repente hablan de la daxa. Entonces, la daxa, muchos historiadores lo habían identificado como sorgo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos llamaba mucho la atención porque arqueobotánicamente tenemos sorgo en un único yacimiento que es del siglo XIV, en la zona de Gandía. Empezamos a tirar del hilo, trabajamos con un filólogo que es especializado en temas de filología árabe, y a través de él encontramos un texto del siglo XV en el que nos hablaba un viajero que en el siglo XVI viaja a la Meca, y él describe lo que ve en la Meca, y describe que hay, que hay una serie de ríos, de arroyos, que se cultiva trigo, una lista de cultivos, y menciona el mijo, menciona el panizo, menciona trigo, cebada, menciona el sorgo, y de repente menciona daxa. En lugar de escribirlo con C, en ese texto aparece escrito con Q, no es una traducción al inglés. Entonces tenemos la primera evidencia de que el sorgo y la daxa eran dos cultivos diferentes, con lo cual pensamos que todas esas menciones que hay, tanto en Cataluña como en la zona de Valencia, a la daxa en el siglo XV, en el siglo XIV, en realidad se está refiriendo a este Penicetum glaucum. Y lo curioso es que hoy en día el término daxa se utiliza para el maíz en la zona de Baleares y de Valencia. Y si miráis la inflorescencia de esta planta, recuerda bastante a una mazorca de maíz, con lo cual es probable que el maíz, cuando llega a la península ibérica, sustituye probablemente a este cereal que, aunque no debió tener una importancia enorme, desde luego se cultivaba. También sabemos que hasta hace nada, y de hecho todavía en algún puntito de la zona de Daimiel, se ha seguido cultivando. Es una parte que nos queda por investigar, cómo pervive en un único punto que es Daimiel,
y no sabemos todavía cuál ha sido qué recorrido le lleva a Daimiel, pero bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar. ¿Qué otras plantas? Esta no está relacionada tanto con la alimentación, sino con el tejido, que nos están apareciendo en estas cuevas? Pues por ejemplo el cáñamo, el Cannabis sativa. Tenemos semillas de cáñamo en casi todas las cuevas en las que hemos trabajado, demostrando la importancia que tenía esta especie para la elaboración pues, de un montón de cuerdas, tejidos, etc. Otras plantas que podemos vincular a estas poblaciones andalusíes, evidentemente es el sorgo. Ya he comentado que el único lugar en el que lo tenemos es en el siglo XIV, en el castillo de Bairén, en Gandía, y es el único lugar por ahora en el que tenemos semillas documentadas. Además de cereales, también tenemos una serie de frutales que aparecen por primera vez en los contextos arqueológicos en época andalusí. Por ejemplo, el albaricoque. Hasta ahora, bueno, se sabe que lo trajeron los árabes, decididamente no ha aparecido con anterioridad. El membrillo también nos aparece vinculado a estos contextos andalusíes. La néscola, el Mespilus germanica, que se llama también níspero europeo, es así, ¿no? Que no es el níspero que comemos hoy en día, es otro níspero. Y después, por supuesto, los cítricos. Sabemos que los cítricos ya estaban en Europa con anterioridad, tenemos evidencia arqueobotánica, pero en la península ibérica los primeros datos proceden del siglo XI. Es decir, como veis, aunque sabemos que entraron muchísimas especies con las poblaciones cuando se conquista la península ibérica, la evidencia que tenemos arqueobotánica todavía es reducida. Esperamos que con este proyecto lleguemos a tener más datos. Y digamos que para concluir, pues deciros que todavía la información es limitada, esperamos tener más datos en los próximos 2 años y medio, que vemos que a partir del siglo XI la diversidad aumenta considerablemente, la diversidad de especies, y que esto afecta a todas las categorías de plantas, desde los cereales, las legumbres y sobre todo pues, a especies como el arroz, el sorgo, el mijo perlado entre los cereales, entre los frutales el albaricoque, el membrillo, la néscola y los cítricos, entre los textiles el cáñamo. Y no he hablado mucho de las hortícolas porque no tenía tampoco imágenes concretas, pero bueno, sabemos que por primera vez hemos documentado el ajo, el falso comino y posiblemente la berenjena. Así que bueno, yo creo que la aportación es enorme y que bueno, en los próximos años estoy segura de que podremos profundizar mucho más sobre esta alimentación andalusí. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no voy a reiterar los agradecimientos que ya Leonor ha comentado al inicio de la presentación. Y bueno, yo no voy a hablar de plantas, voy a hablar de carne y voy a hablar de huesos, puesto que mi especialidad, como ya ha comentado Sergio, es la arqueozoología. Y en concreto, bueno, pues para hablar en ese marco también un poco de esta mañana, ¿no? Y agradecer al Museo Sefardí también la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, yo me voy a centrar un poquito más en el conocimiento que tenemos sobre las comunidades sefardíes o las comunidades judías y la alimentación desde el punto de vista animal de estas comunidades en la península ibérica. Para comenzar, porque bueno, muchas personas a lo mejor no estáis familiarizados, pues bueno, sabemos que tanto las comunidades andalusíes islámicas como las judías se regían por una serie de normas dietéticas que son bien conocidas, ¿no? Y que normalmente pues bueno, pues serán practicadas por estas comunidades. Y fundamentalmente os he puesto aquí bueno, pues un poco, ¿no? los animales que estaban permitidos y los animales que eran impuros o puros por el lado de las comunidades judías. El kashrut, que es, no sé si lo pronuncio bien, porque bueno, esa no es mi especialidad, son los alimentos, en principio, son estas normas dietéticas en el caso de las comunidades judías, y los animales kosher o kasher en castellano serían los animales puros que en relación a los cuadrúpedos tienen que ser animales que tengan las pezuñas hendidas, es decir, el número de dedos tiene que ser par y tienen que ser rumiantes, o sea, se tienen que dar las dos características juntas.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, especies como el conejo o la liebre, que sí que son herbívoros o que comen hierba, no tienen la pata hendida, tienen 5 dedos, con lo cual, en el caso de las comunidades judías, está prohibido su consumo. Esto no ocurre lo mismo en las comunidades musulmanas, que sí es un alimento halal, y de hecho en la península ibérica el conejo, más el conejo que la liebre, desde época prehistórica es súper abundante en el registro arqueozoológico. De hecho, sabéis que el nombre de Hispania, ¿no?, los romanos, viene de conejo, precisamente de la abundancia de conejo que había en la península ibérica. Entonces, esa es una de las variables analíticas, ¿no? Cuando nosotros analizamos los restos faunísticos que nos aparecen en el registro arqueológico, el conejo es súper abundante en cualquier comunidad musulmana o que está de alguna manera acatando las normas dietéticas de la religión islámica. Lo que tienen en común las dos es, desde luego, la prohibición del consumo del cerdo. Y esto se ve claramente en estos conjuntos arqueológicos de la Edad Media, que en el momento en el que no hay presencia cristiana o la presencia cristiana es muy reducida, el porcentaje de cerdo es mínimo. Estamos siempre hablando en torno al 1%, el 2%. En el momento que ya hay una población cristiana más consolidada o que también está establecida en ese espacio, el cerdo siempre ya pues, está sobre el 15, el 20% dentro de los registros arqueológicos. En relación a las aves y a los peces también existen estas normas y en el caso, sobre todo, las aves de corral son las que están permitidas en las dos religiones, las gallinas, por supuesto, los patos, los gansos, y luego en el caso de los peces tienen que ser peces que tengan escamas y aletas. Entonces, por ejemplo, las anguilas, la morena y bueno, pues luego estas aves que tampoco consumimos, o las comunidades cristianas tampoco suelen consumir, ¿no?, como son las aves rapaces o en el caso de los judíos también las aves que comen peces. Entonces os he puesto aquí una gaviota porque bueno, también estaría prohibida. Entonces, con este tipo nos estamos reduciendo, ¿no?, el número de especies que son consumidas por estas comunidades es más limitado que el que podemos tener, por ejemplo, con las comunidades cristianas, lo cual nos da ya algunas pautas cuando encontramos los materiales arqueológicos o los analizamos un poco de la comunidad que ha podido producir ese tipo de desechos alimenticios. Otra de las cuestiones importantes en estas comunidades es que también tienen unas pautas a la hora de sacrificar a los animales. Y esto viene en función sobre todo de la prohibición de que la carne no se puede consumir con sangre. Entonces la carne tiene que estar desangrada. Y sabéis que en el caso de las comunidades musulmanas, pues bueno, tienen el rito, ¿no?, de que el animal tiene que estar orientado hacia la Meca y se tiene que pronunciar la fórmula sagrada, el Bismillah, en el nombre de Dios a la hora de hacer el sacrificio. Y lo mismo ocurre también con las comunidades judías, en las que además tiene que ser un matarife, una persona profesional. Se tiene que emplear un cuchillo súper afilado y se corta el esófago, la tráquea y la yugular al mismo tiempo para facilitar ese desangrado y de hecho que el animal no sufra. Que es bastante importante también tener en cuenta pues qué está por detrás de ese rito, ¿no? Y en el caso de los judíos también hay una práctica que se llama la bedicá, que es el que esa persona el matarife, tiene que comprobar la ausencia de enfermedades, o sea, abren al animal en canal normalmente y tienen que ver que todos los órganos están en perfecto estado. En el momento que ven que hay alguna cosa, pues no sé, algún tipo de crecimiento extraño y tal, piensan que ese animal tiene alguna enfermedad y entonces ese animal no está apto para el consumo. Con todos estos requisitos, ¿qué es lo que ocurre a nivel de las especies, ¿no? Pues que, por ejemplo, ya os podéis imaginar lo que son especies silvestres derivadas de la caza, son muy escasas. En el caso, se consumen muy poco en el caso de las comunidades islámicas o de las comunidades judías, porque todos estos ritos, claro, es imposible el que se puedan cumplir en el caso de las especies silvestres, especies que son cazadas. Entonces, el ciervo, el corzo, las grullas, las perdices, que las encontramos normalmente en el registro arqueológico de las comunidades cristianas, en estas otras pues son bastante escasas. Y en el caso de las comunidades judías, además,
Luego, la carne tiene que tener un tratamiento muy concreto antes de su consumo. No se puede consumir el sebo y la grasa, y eso lleva a que la carne se tenga que purgar, que es una de las cosas de las que se comenta mucho, sobre todo en todas las acusaciones que hay por parte de la Inquisición, ¿no? Y todos los registros escritos y documentales que tenemos, que muchas veces pues, se tenía que purgar y parecía que la carne estaba pellizcada porque quitaban toda esa grasa. Y además, otra cosa muy importante es que ellos tienen que remover, los judíos, el nervio ciático que está en la parte de atrás, en los cuartos traseros, que en hebreo es el hit ganashet, no sé si se pronuncia así. Y entonces esto lo que provocaba lo mismo, era para evitar también que pues se cortan, también están todas las arterias femorales, o sea, hay unas venas muy importantes ahí, y se podía contaminar la carne con la sangre, ¿no? Entonces ellos intentan remover este nervio, y como la operación es bastante pues, compleja, o tiene que ser hecha por una persona que conozca bien la anatomía de los animales, muchas veces directamente lo que ellos hacen es rechazar el consumo del cuarto trasero y consumen con preferencia los cuartos delanteros, o sea, lo que son las paletillas o los lomos. Y además la carne luego tiene que ser lavada, tiene que ser salada y después se tiene que volver a poner en agua. Es decir, no se consume inmediatamente, sino que puede pasar 1 o 2 días hasta que la carne está apta para el consumo. Bueno, todo esto son una serie de pautas, ¿no? que tienen que cumplirse, simplemente pues, para poneros un poco en antecedentes de qué variables podemos luego ver en el registro arqueológico o qué evidencias de todas estas operaciones podemos encontrar. En este mapa os he puesto algunos de los yacimientos de época, o yacimientos o conjuntos arqueofaunísticos asociados a comunidades judías que han sido publicados en la península ibérica. Como veis, son muy escasos. Aquí faltan, y me he traído la chuleta porque ayer se me olvidó luego poner, también hay la comunidad judía de Atienza y de Molina de Aragón en Guadalajara, que también se están estudiando estos materiales y van a ser publicados en breve. De la judería de Pancorbo en Burgos también hay un pequeño estudio que está incorporado en un estudio general sobre la fauna que encontraron allí, y en Lleida también hay otro pequeño conjunto que se ha asociado a una comunidad judía. Claro, estos son, en total no llegan ni a una decena, o sea, ni a 10 conjuntos arqueológicos de comunidades o que se asocian a comunidades judías, cuando de comunidades islámicas tenemos bastantes más, o sea, hay muchísimos. Entonces, esto quiere decir que todavía conocemos muy poco, todavía se reconoce muy mal en el registro arqueológico la presencia de las comunidades judías. Y esto también tiene que ver, sobre todo, pues como decíamos antes, porque han estado conviviendo en las ciudades, en los centros de las ciudades, y entonces encontrar un basurero, que en realidad es lo que nosotros estudiamos, la basura, y decir esta basura ha sido producida solamente por una familia judía, pues es raro, ¿no? Porque se mezclaban las basuras. Entonces, en estos otros yacimientos que os he comentado, de Atienza, de Pancorbo y tal, por ejemplo, en todos ellos hay presencia de conejo, ¿no? Que es algo que os digo que eso no es de judíos, pero probablemente pues es porque también, o sea, estaban integrados dentro de lo que era todo el espacio urbano, y se mezclaba la basura de una familia judía con la de una cristiana o la de una musulmana. Bien, el caso que yo os traigo aquí es un caso bastante particular, que es el de la mota Castrillo, la mota de judíos, que está en Castrojeriz, en Burgos, y que tuve también ocasión de presentarlo hace un año o un año y medio aquí en Toledo, y son los trabajos arqueológicos desarrollados por Patrimonio Inteligente, por Ángel Palomino y María Negredo, que fueron desarrollados en los años, pues tenéis ahí las campañas 2014, 16 y 17, y ellos se encontraron, salió en prensa porque el pueblo se llamaba Mata Judíos y lo cambiaron a Mota Judíos hace ya unos años, y bueno, eso no viene ahora mismo al caso, pero bueno, encontraron unas estructuras domésticas que tenéis aquí en la parte de la derecha de la diapositiva, y asociadas a esas estructuras había una serie de silos que contenían estos restos de fauna y también restos de semillas que estudió Leonor. Aparte, lo que era la cultura material de este yacimiento, pues encontraron las típicas cerámica normal y corriente de uso, que no tenía nada particular, pero encontraron algunos símbolos de identidad judía, como son las januquillas, las lámparas,
una estrella de 6 puntas también asociada, pues la estrella de David, y luego sí que tenemos una documentación muy rigurosa sobre precisamente cuándo fueron trasladados, cuándo se movieron allí esta comunidad judía desde Castrojeriz, que fueron expulsados de alguna manera y se fueron a esta zona que está como a 3 o 4 kilómetros del pueblo de Castrojeriz. Entonces sabemos que la comunidad residente en este espacio, en esta mota, era desde luego judía. Cuando yo estudié el material arqueofaunístico, aquí tenéis la composición taxonómica. Apareció algo de équidos, algún caballo, asno, burro, que muchas veces no podemos identificar exactamente, entonces por eso lo ponemos como équido. Algo de vacuno, también de ganado vacuno, y sobre todo lo que más abunda es la oveja y la cabra, que la tenéis discriminada y muchas veces no podemos diferenciar entre oveja y cabra, entonces pues ponemos el nombre general, ¿no?, de caprinos, que es lo más abundante. El 75% de la fauna eran ovejas y cabras. De suidos había, de todos estos 3.400 restos, solamente había 5 restos de cerdo o jabalí y un resto de gato. No hay nada de conejo, absolutamente nada. Y luego teníamos 117 restos de ganso, algún pato, incluso de anátido, que también podía ser algún resto de ganso, y gallina. Es decir, el espectro faunístico es un espectro que corresponde totalmente a especies derivadas de la alimentación, son especies que han sido consumidas. Y tenemos unas características como son la ausencia de animales silvestres, no hay caza, bajísima contribución del cerdo y luego una ratio interesante entre el ganso y la gallina, que hay como 2 gansos y medio por cada gallina, que es algo un poco inusual igual en el registro arqueológico medieval, porque la gallina es lo que domina absolutamente en todos los contextos. Nosotros, a través de los huesos y sobre todo de los dientes, de las mandíbulas de los animales domésticos, podemos estimar el perfil de mortalidad o la edad de sacrificio, la edad cuando estos animales fueron sacrificados. Entonces aquí veis, os he puesto abajo los diferentes barritas de este gráfico, representan los rangos de edad, que empezaríamos animales de 0 a 2 meses, de 2 a 6 meses, 6 a 12 meses, 1 o 2 años, 2 a 3 años, que es cuando tenemos el pico de mortalidad, o sea, es cuando gran parte de estos animales fueron sacrificados, y luego tenemos algunos animales que ya diríamos plenamente adultos entre 3, 4, 4, 6 y 6 y 8 años. Estos, el sacrificio prioritario de animales entre 2 y 3 años, que nos está indicando, son animales que se encuentran en el óptimo cárnico, son animales que ya han crecido, que no van a crecer muchísimo más a nivel corporal, por decir así, y entonces son los que estos son las ovejas y las cabras, y se están sacrificando en esos momentos porque es cuando dan pues, más kilos de carne, ¿no? Y luego veis que también hay pocos animales jovencitos, neonatos, y tenemos algunos animales entre los 4 y los 6 años que probablemente sean las hembras que se están guardando para la reproducción y también para la leche. Sabéis, todos los productos lácteos, el queso, que también eran muy consumidos, ¿no? Entonces es el típico patrón que tenemos de una sociedad autosuficiente que autogestiona sus rebaños para obtener todo tipo de productos, desde la leche, la carne, la lana, la piel, etcétera, etcétera. Una cuestión muy interesante fue que, claro, lo primero que nosotros hacemos después de identificar esos restos es también identificar el elemento anatómico, es decir, qué huesos tenemos representados. Y aquí, en estas barras, lo que está representado es todo el esqueleto, empezando desde la cornamenta, que sería lo que tenéis en la parte de la izquierda, el cráneo, luego los lomos, las patas delanteras, traseras y luego las pezuñas. Bueno, aquí vemos que lo que más había son paletillas, lo que tenemos. Todo esta es el gráfico, ¿no?, que es las barritas que corresponden, y de lo que hay menos es precisamente el hueso de la cadera y el fémur, es decir, el cuarto trasero, que serían los elementos no kosher, o no kasher, ¿no?, que es esa escasez que os he dicho por esto del nervio ciático y la complejidad de extraerlo, que consumen con preferencia los cuartos delanteros. Aquí os traigo un poco una imagen, ¿no?, para que veáis de hecho cómo dividimos por un lado los elementos de la pata de delante y los de la pata de atrás, y siempre tenemos bastante más huesos de la pata de delante. Otra cosa curiosa era las marcas de corte que podemos ver en estos huesos, que como veis son súper regulares. Arriba tenemos lo que es el omóplato, ¿no?, las escápulas, que están siempre cortadas de la misma manera. Abajo hay unos húmeros
y el radio y la una, o sea, todo lo que conformaría la pata de delante. Y veis que las flechitas, no sé si lo veis bien, indican un poco las marcas que hay, bueno, se ven las incisiones del cuchillo, y veis cómo es todo como del mismo tamaño, o sea, hay una regularidad, una estandarización en esas marcas, que esto lo que nos está indicando es que es siempre la misma persona que corta o que está despedazando las carcasas de estos animales. Esto es algo que también ocurre en otras sociedades, sobre todo eso, cuando ya hay carniceros profesionales. Normalmente en el mundo islámico, muchas veces que nosotros hemos hecho trabajo en muchas comunidades rurales, ¿no?, del Rif, cada uno se mata su oveja o su cabra, y entonces, bueno, pues aunque, hombre, se suele ir a las zonas de la articulación, pero no hay esta rigidez o esta estandarización, ¿no? Esto sí que lo vemos cuando vamos al mercado y cuando vamos al zoco, y entonces ahí sí que el carnicero parte siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, esto lo que nos está indicando es eso, que sí que hay una persona que está encargada en la comunidad de realizar esta acción de carnicería. Y en las patas de atrás, estos huesos de arriba son los huesos de la cadera, de la pelvis, y veis que precisamente falta la zona donde el hueso del fémur, o sea, donde encaja y de donde saldría ese nervio ciático, que no lo tenemos presente, ¿no? Y luego hay otra marca muy característica, que no sé si el cursor si se está viendo, aquí no lo señala, bueno, en los fémures igual, ¿no?, que son unas marcas muy características de las comunidades judías. O sea, tenemos tanto taxonómicamente como anatómicamente los restos que están representados, como las marcas de corte que nos hablan, encajan perfectamente en los preceptos o en las normas dietéticas de una comunidad judía. Como os he comentado, también teníamos bastantes huesos de ganso, y esto fue ya termino ahora. Esto fue una cosa muy curiosa, porque dentro de los huesos de ganso, lo que era el hueso más representado era esto, que es la fúrcula, que es lo que los ingleses llaman el wishbone, ¿no?, que es este hueso que es como una horquilla, que está justo en el pecho. Y no sé si se ven porque las marcas son muy sutiles, tenían unas marcas de corte pues muy claras en la zona justo ahí del medio de la fúrcula. Bueno, los gansos son animales fáciles de criar, la carne era asequible para diferentes grupos sociales, aunque es ligeramente más cara que la gallina, sobre todo, pero más barata que la del cordero. También se criaban por los huevos, por las plumas, y eran una fuente de grasa bastante importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con esas marcas de corte en este hueso? Bueno, pues este fue uno de los descubrimientos, igual que Leonor os ha contado lo de la daxa. Yo estuve buscando, porque es bastante inusual encontrar ese hueso. Lo que normalmente encontramos, pues eso, son huesos de las patas, ¿no?, de los cuartos traseros o de las alas. Y me encontré con esta cita de un libro, el libro de los conversos, un libro de recetas de conversos, en los que nos comenta la existencia de esta receta del ansarón cecinado, que era como lo que eran las pechugas del ganso, se pueden filetear y se pueden salar, se pueden convertir en cecina, y el aspecto que tienen es exactamente igual que el del jamón serrano, el del jamón que deriva del cerdo. Y esa era una de las maneras en las que se disimulaba muchas veces, y lo mismo os digo que sí que hay evidencias en las acusaciones, ¿no?, que se hacían en los momentos con la Inquisición y tal, de unos vecinos a otros, y entonces decían, nosotros estamos comiendo jamón, o sea, no pueden dudar de que somos judíos, de que nos hemos convertido y que somos cristianos, cuando en realidad estaban consumiendo la carne de ganso y no de cerdo. Por tanto, bueno, tenemos en este caso y en todas estas comunidades, sobre todo, hay un consumo de especies kosher, como os digo, ausencia de los lagomorfos, de lo que son las aves y mamíferos silvestres, del cerdo, de los conejos, la preferencia por esos cortes de carne, las paletillas frente a los cuartos traseros, una carnicería muy estandarizada, esto lo estamos viendo en todos estos otros yacimientos, y yo propuse por primera vez que la alta frecuencia de ganso, relacionada quizás con este plato sefardí, podría ser otra evidencia también de que tenemos una comunidad judía. Y esto ahora mismo en la judería de estas de Molina de Aragón y de Atienza me consta que también tenemos estas evidencias de un número bastante superior de ganso en relación a la gallina. Muchas gracias.
Vamos a pasar al turno de preguntas. Lo único que os pido es que las compañeras del Museo Sefardí que están por allí tienen un pequeño micrófono que antes de preguntar... ¿Ya no? ¿Ah, lo tengo yo? ¿Yo dónde? Tenéis los dos puestos. No, no lo sé. ¿Sí? Sí puedo. Es porque si no, luego cuando es el vídeo grabado no se escuchan las preguntas. Vale. Entonces nada, pediros ese orden, si lo hacemos por mano alzada, os pasan el micro y entonces pues se puede hacer la pregunta. Para empezar, una curiosidad. ¿Las gallinas tenían el mismo tamaño que actualmente con lo opuesto? Sí, bueno, es interesante esa pregunta. Vemos que hay variabilidad, pero en general son más pequeñas que las actuales. Lo que sí estamos viendo es que en yacimientos de época islámica, sobre todo a partir ya del siglo IX-X, o sea, no de época emiral, sino ya califal y un poquito más hacia adelante, hay un aumento en la talla de las gallinas también, que probablemente tiene que ver, pues eso, casi toda la carne viene del cordero y de la gallina, que son las dos especies estrella que encontramos en lo que es todo el territorio de Al-Ándalus. Entonces hay un interés en que también la gallina sea un poquito más corpulenta, pero también tenemos gallinas pequeñas, pero en general son más pequeñas que las que tenemos hoy en día. ¿No tenemos más preguntas? Sí. ¿Sí? Ah, vale. ¿Qué hay que ponerse los efectos? Sí. Bueno, yo tenía una para cada una de vosotras. En primer lugar, me extraña mucho que no salieran las palomas. En ese yacimiento no tenemos. O sea, aquí pero en yacimientos, en otros yacimientos de la península ibérica aparecen, no en un número muy alto. A mí, por ejemplo, más que aquí en la zona de España, en Portugal sí que me han aparecido. En Mértola, sí que dentro de lo que es diferentes, tanto en el castillo de Mértola, no en un número muy alto, pero sí han aparecido. Pero siempre es la gallina lo que domina. O sea, palomas puede haber un 1% o un 2%. Pero los yacimientos estaban en zonas de regadío o en zonas de secano. Tenemos un poco o sea, estos judíos que os he puesto son los que son, pero yacimientos musulmanes, islámicos, tenemos por toda la península ibérica. Porque referencias escritas sí. Incluso del regalo ritual de las palomas y de las tórtolas. Sí, pero aparecen muy poco. O sea, aparecen, pero es muy puntual. No sé por qué, pero por ejemplo en el Algarve, me estoy acordando ahora mismo, en Silves también tenemos, y ahí sí que también tienen marcas de corte, y bueno, estarían consumidas, y también tenemos juveniles que nos indica de alguna manera que estaban criando, o sea, esas que habría palomares, ¿no? Y que también las criaban. Pero aparece poco la paloma en el registro arqueológico. Sí, bueno, para llegar a la parte vegetal. El panizo de Daimiel, que aunque sea de forma residual, todavía se puede encontrar. De hecho, hemos cogido muestras y yo lo tengo también en torrentes, lo cultivo cada 2 o 3 años para no perder la semilla. Pero aparece en un texto que es el Tarquinius Sanitatis, aunque las ilustraciones no corresponden con el texto escrito, era Livio Quintana, me parece el autor del siglo XI, pero los dibujos parece que son fieles a lo que... Y hay una escena de algo que nos contaron en Daimiel, y son niños con artefactos haciendo ruido. Entonces en Daimiel nos contaron, porque el problema principal que tiene el Panicum miliaceum, el Perisetum violaceum, perdón, me pasaba a otro hijo, es que es muy atractivo para los pájaros. Entonces nos contaron en Daimiel que daban dinero a la salida del colegio a los niños para que con latas y todo tipo de artefactos hicieran ruido en los bancales donde tenían puesto el panizo de Daimiel. Y curiosamente en el Tarquinius Sanitatis hay unos niños con unos artefactos hechos con cañas o algo así, que parecen, no, en el texto no se aprecian, pero parece que están hechos
para hacer mucho ruido. Y bueno, pues es muy curioso que solo quede en un punto, pero probablemente esto tuvo una difusión mucho mayor. Por supuesto, sí. Porque hasta que hemos empezado nosotros a encontrarlo en los yacimientos del sur peninsular, o se nos había pasado, que también es posible porque es simplemente más grande que el mijo, es muy parecido y tiene un embrión mucho más largo, pero es que nadie los había encontrado. Entonces, en realidad nos encontramos la mazorca, la inflorescencia entera en las cuevas, y eso es lo que nos dio el pie a identificar esta especie. Y decíamos, ¿qué es esto? No lo habíamos visto nunca. O sea que es muy posible que si ha llegado a Daimiel, quiere decir que estaba extendido. Es una cosa que nos queda por investigar ahora. ¿Qué ha pasado entre el siglo XIII y el siglo XX? ¿Qué ha pasado con esa especie? Porque no lo sabemos. Me parece que hay muchas plantas que, por lo que sea, cayeron en desgracia. No, probablemente se pierde su uso y se abandona. Luego, como la escaña, el Triticum monococcum, el primer trigo domesticado hace 14.000 años en el Próximo Oriente. Llega aquí a la península en el 7.000 en el 5.000 y pico antes de Cristo. Aparece por todas partes durante la prehistoria y de repente deja de aparecer, vinculado al auge de los trigos desnudos. Es decir, hay algo que hace que dejen de tener importancia. Entonces, por entender eso en el pasado, pues es lo que se trata de investigar ahora. Sí, no, pero con respecto a muchas plantas que estaban muy significadas con la cultura tanto morisca como sefardí, parece un poco que tenía otros tintes diferentes. El cilantro es una cosa que también es una planta culinaria que no tiene mayor importancia, pero la sustitución por el perejil es bestial. Sin embargo, en todas las comunidades sudamericanas, centroamericanas, que más o menos su colonización viene más o menos de la misma época y buena parte de los efectivos pues eran personas que salían un poco de alguna forma huyendo de aquí de la península, pues allí sigue siendo el uso muy frecuente, sí. En Canarias también, que más o menos, y sin embargo en zonas de la península prácticamente desapareció el uso, como ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas otras. Sí. Y en este caso podría ser una más de las que se perdieron en el camino. Se perdieron por eso, porque que la usaba, pues era de alguna forma se estaba retratando. Es posible. Gracias, Segundo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a dar paso a la última conferencia.